Y prácticamente con los mismos argumentos que el 20 de enero utilizó Donald Trump para salir de la Organización Mundial de la Salud, ayer el gobierno nacional anunció que en estas horas se va a estar firmando un decreto de necesidad de urgencia para que la Argentina se retire de este organismo dedicado a la coordinación de políticas sanitarias en el mundo, precisamente con la idea de que es una organización que está ideologizada y que no cumplió con los objetivos, especialmente durante la pandemia de coronavirus. Básicamente le atribuye mucha responsabilidad a lo que ocurrió en la Argentina con la pandemia, la extensión de la cuarentena, y también hay que remarcar una credibilidad de la OMS que quedó un poco dañada, porque es verdad que en algunas de sus recomendaciones hubo, si se quiere, ciertos fallos. Recuerdo, por ejemplo, la historia de los barbijos. La OMS había recomendado no desesperarse por barbijos y eventualmente terminó siendo la mejor y prácticamente la única verdadera defensa más allá de las vacunas. Esta salida de la OMS tiene, sin embargo, obviamente muchas consecuencias, y también hay que marcar que hay una de las principales recomendaciones, yo creería que la principal que rigió casi toda la línea de la OMS durante la pandemia, y que era realmente una consigna muy válida, que la Argentina en definitiva no cumplió, que era la de los testeos masivos. En definitiva era la OMS la que decía que había que testear masivamente, y ese fue siempre el punto débil de lo que ocurrió en la pandemia en la Argentina. Bueno, de hecho también hay que recordar que más allá de las recomendaciones del gobierno nacional, después las aplicaciones eran regionales, provinciales, de modo tal que es tan complejo, porque había provincias, en la ciudad de Buenos Aires había testeos masivos. No pasaba lo mismo en la provincia de Buenos Aires o en La Pampa. Entonces ahí lo cierto es que la generalización, como hace el gobierno diciendo esto no se hizo, también es bastante incierta en relación con lo que ocurrió. Bueno, pero es lo que vos decís, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires hubo testeos masivos porque hubo un gobierno jurisdiccional que suplió el rol del rol nacional, si se quiere, pero en cualquier caso, básicamente, salir de la OMS puede llegar a tener sus implicancias. Escuchemos primero cómo lo anunciaba el vocero presidencial Manuel Adorni. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Cabe aclarar que Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria, por lo tanto, esta medida, como han dicho algunos, al menos en las redes sociales, no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios. Ahí estaba el anuncio por parte de Adorni, que prácticamente tenía la misma letra que el comunicado. E inmediatamente después de ese anuncio vinieron las reacciones, en primer lugar, del propio presidente Javier Milei, que en su cuenta de X dijo: nunca nos olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia. Pero por eso hemos decidido salir de un organismo tan nefasto que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia. Lo del delito de lesa humanidad no es casual. De hecho, no nos olvidemos que en el Parlamento, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay una comisión especial creada para juntar información de lo que se entiende que es armar un expediente como una suerte del nunca más, de una CONADEP de la pandemia, que está a cargo de la diputada Silvina Ahmechet, y que de hecho están tratando de construir un expediente para acusar al gobierno de Alberto Fernández de delitos de lesa humanidad. O sea, no es casual, no es liviana ese texto. No es liviano, y atención que empieza a tomar forma, y esto, si se quiere, es el telón de fondo. Fueron 130.000 los muertos en la Argentina. Es un número muy alto, y la sospecha o la intuición de que pudo haber habido negligencia o disidencia, bueno, está presente en la sociedad, con lo cual es válido eventualmente analizar, investigar.
nadie habla de una casa, bueno, por lo menos desde acá, no se propone una casa de brujas, pero es válido de cara a la sociedad tal vez revisar un poco qué fue exactamente lo que ocurrió en la pandemia. Martín Guzmán, el ex ministro de Economía, precisamente, que ahí dijo, está, por ejemplo. En un momento empezamos, se mantuvo la decisión de extender la cuarentena, etcétera, por una decisión más política y no sanitarias. Lo terminó, después dijo que no quiso decir lo que dijo. Pero el tape es clarísimo, su declaración en su momento es realmente muy, muy contundente y obviamente generó muchísimo impacto. Y después también está toda la cuestión y toda por ahí la opacidad que hay con el tema de cómo se administraron y cómo se gestionaron y compraron las vacunas. Pero hubo una coincidencia con esto de la salida de la OMS llamativa, no sé si inesperada, pero era algo que no estaba en el menú ni en la agenda política y tiene que ver con la reacción de la vicepresidenta Victoria Villarroel, con quien Javier Milei no venía compartiendo muchas posturas. Bueno, en este caso, ¿viste? encontramos una, la OMS y el gobierno de Alberto Fernández fueron responsables de las medidas violatorias de los derechos humanos que padecimos en Argentina y en el resto del mundo, posteó la vicepresidenta. 130.000 argentinos murieron, entre ellos mi papá, por las políticas emanadas de la Organización Mundial de la Salud y los protocolos dictatoriales que el kirchnerismo obligó a aplicar. Nadie devolverá lo que hemos sufrido aquellos que perdimos un ser amado o que padecen las secuelas de una cuarentena salvaje. Por eso celebro si reiteramos el apoyo de la OMS, cuya Agenda 2030 busca coartar aún más la vida, la libertad y la propiedad del pueblo argentino. En definitiva, me parece, insisto, esto es el telón de fondo para avanzar ya sobre la gestión del expresidente Alberto Fernández. Y hay que marcarlo también a quienes no tuvimos mayores padecimientos respecto de la pandemia. Por ahí nos parece un tema más y hasta nos sorprende que adquiera esta dimensión pública, pero es probable que el gobierno haya detectado que todavía ahí hay algo muy vibrante en muchas familias que por ahí no perdieron un ser querido, pero tienen un adolescente que sí padeció las consecuencias de una cuarentena tan extraña, de chicos que por no haber ido al colegio tanto tiempo también sufrieron cambios de carácter en su posibilidad de sociabilización. Por ahí a nosotros, yo particularmente no tengo un padecimiento más allá del que tuvimos todos, pero muy, muy fuerte. Pero no descarto o soy consciente de que no por ahí es el sentir generalizado, porque hubo muchos realmente. Absolutamente. Y también, por supuesto, se refirió a esto el ministro de Salud, Mario Lugones, en su cuenta de tuit, que dijo: los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía ni en nuestra salud. Y aclara, de todos modos, que salir de la OMS no significa que va a salir de la Organización Panamericana de la Salud. Y acá empieza un tema muy complejo, central, porque desde el año 49 que la Organización Panamericana de la Salud, que se creó en 1902, es mucho anterior a la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de la ONU, que la ONU se creó en el 45, de modo tal que no podría haberse creado la Organización Mundial de la Salud antes de la creación de la ONU. Por supuesto. De 1902, pero a partir del 49, la OMS y la OPS son lo mismo. La Organización Panamericana de la Salud es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la OPS también tiene un canal una suerte de respaldo internacional de la Organización de Estados Americanos. Porque y eso es a partir de la que, porque no existía la ONU y se crea en el contexto de la Organización de Estados Americanos, pero como la oficina es la misma. Tanto es así, volvamos a la foto que estábamos mostrando en pantalla, porque es interesante, sobre todo cuando uno recupera, recién decía Lugones, no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía. Estamos viendo en el centro de la imagen a Mario Lugones, ministro de Salud. A la izquierda, la mujer vestida de rojo, ella es Eva Yanel Llopis, que es la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Esta foto es del 12 de noviembre. Sí. O sea, la funcionaria que representa a la Organización Panamericana de la Salud es la misma que representa a la Organización Mundial de Salud, porque la oficina es la misma. Sus funcionarios son los mismos, sus programas son los mismos, y de hecho, en esa reunión, en donde vemos que está encabezada por el ministro de Salud, junto a otros funcionarios del Ministerio de Salud y también de la
OPS-OMS, dice el gobierno en un comunicado oficial del Ministerio de Salud del 12 de noviembre, ambas partes ratificaron la intención de profundizar el trabajo colaborativo y avanzar con la intención de la OPS-OMS, es decir, de la misma oficina, porque es la misma oficina, de ampliar el desarrollo y la producción de tecnologías sanitarias en los países de la región para asegurar el acceso equitativo en las Américas a insumos fundamentales como medicamentos y vacunas. Es la misma oficina, el gobierno se quiere ir de la OMS y se queda en la OPS, provocando lo que dice colaboración en materia sanitaria, tecnológica, es decir... Porque hay algo central, salir de la OPS sí tiene consecuencias prácticas. Por y económicas, porque de hecho los programas, a eso iba, las consecuencias prácticas que tienen que ver con la compra de vacunas, eventualmente compra de tecnología a gran escala, intercambios, que obviamente, si se quiere, la OMS por ahí canaliza regionalmente a través de la OPS, que es la Asociación Panamericana, y de ahí el gobierno nos saca los pies del plato. Obviamente es una cuestión más política salir de la OMS. Es declamativa, y porque también hay que marcar. De vuelta, es la misma oficina. Si uno va hoy, ¿querés ir a la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Buenos Aires? Te encontrás con el cartel que dice Organización Mundial de la Salud. Porque es el mismo organismo, porque de hecho la OPS es el organismo regional, la oficina regional de la OMS. Entonces en la región, la Organización Mundial de la Salud canaliza todos sus programas a través de la Organización Panamericana de la Salud. Pero es lo mismo en Argentina, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en México. El punto central, si se quiere, también es que no hay que perder de foco, que en definitiva, cuando se pone sobre la mesa el argumento de soberanía, la OMS no obligaba a nadie a dictar cuarentenas eternas, no recomendaba a nadie a tal o cual política sanitaria, daba recomendaciones sin ninguna obligación. De hecho, la diferencia de estrategias de los países, Suecia con la Argentina, fue abismal y hubo resultados también, por supuesto, abismales, y en los dos casos la OMS estaba presente y existía, y en algún caso cada uno tomaba más o menos lo que correspondía. Con lo cual, otra vez, ¿no? Se apunta a la OMS como por ahí el mascarón de pruebas de algo mucho más profundo que tal vez se viene. Pero atención, porque salir de la OMS no va a ser tan sencillo, no es firmar una resolución, no es firmar un decreto. Atención entonces con esto que decía ayer el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Mi argumento es que más allá de la Organización Mundial de la Salud o cómo se llame la institución, es muy importante tener una institución de coordinación. Entonces, no es una cuestión de si estar en esta o en otra, sino que es necesaria la coordinación. Y todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante. Entonces, yo creo que más allá de que estén en esta organización o en otra, lo importante es que las políticas de coordinación sanitaria son indispensables en los periodos pandémicos en que estamos viviendo. Tal vez la respuesta la dio el mismo ministro Lugones, que nos quedamos en la Organización Panamericana de la Salud. De uno, si vas y buscas los comunicados de las recomendaciones sanitarias durante la pandemia, eran las mismas. El mismo comunicado el que difundía la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, de modo tal que si uno quiere buscar un responsable era el mismo, porque la oficina era la misma. En algún punto, si se quiere, estas declaraciones de Fernán Quirós poniendo advertencias o carteles rojos respecto a la decisión del gobierno, tiene una lectura también eventualmente más política. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la participación de la Argentina en la OMS, que tal como dijo Adorni, no recibe financiamiento, sino más bien que paga una cuota que es mínima, en definitiva, lo que emana una ley. Entonces el gobierno va a tener que pasar por el Congreso si quiere salir de la OMS. Una batalla que uno se pregunta, en la actualidad de la Argentina, en la que hay muchísimos problemas y si se quiere se puede discutir lo hecho en la pandemia. ¿De verdad vas a poner al Congreso a discutir si pertenecemos o no a la OMS cuando en los hechos no le cambia la vida a nadie? La conducción de la OMS cambió. Además, es lo mismo que suponer que hoy el gobierno argentino tiene las mismas políticas que el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, y de hecho, exacto, cambió en definitiva por los fallos, cambió precisamente por lo que generó, el costo que le generó a la anterior conducción de la OMS, la pandemia, precisamente. Y otras discusiones que